La última actualización. Esa mañana de abril empezó como cualquier otra, o al menos así lo pensé. El sol entraba con precisión milimétrica por las persianas inteligentes. Mi café debía estar listo a las 7:05, la ducha calibrada a mi temperatura ideal, y la voz amable del asistente me recordaría mis compromisos del día. Amaba ese orden. Era como vivir en una coreografía perfecta donde nada se escapaba del control, donde cada gesto mío encontraba una respuesta exacta. A veces pensaba que la vida era más hermosa desde que todo era administrado por la red central. No había demoras, ni olvidos, ni errores. Todo se sincronizaba conmigo. Me hacía sentir importante, necesaria, como si el mundo entero respirara a mi ritmo. Pero esa mañana no sonó ninguna alarma. El silencio me despertó. Miré el reloj, sin luz. Intenté encender el televisor, nada. Revisé mi teléfono, lo moví y lo reinicié. No había señal. La cocina estaba fría, el café no se había preparado, el agua de la ducha estaba helada. Era absurdo. Las luces del pasillo parpadearan débilmente, pero nada funcionaba. Todo lo que dependía de la red estaba muerto. Pensé que era una falla temporal. Un reinicio del sistema, me dije. Era cuestión de esperar. Salí al balcón. Mis vecinos estaban en la misma situación. Todos asomados, desconcertados. Nadie sabía qué hacer sin la voz que les dictara el siguiente paso. Afuera, los autos autónomos permanecían inmóviles, alineados con una precisión inquietante, como estatuas de metal abandonadas. El transporte público no se movía. Los semáforos apagados dejaban la ciudad en un limbo de incertidumbre. Decidí caminar. Las calles eran un museo de lo que solía ser vida. Los pocos autos antiguos, de antes del decreto CCI, Ciudad Centrificada Inteligente, avanzaban lentamente, con sus motores toscos rompiendo el silencio. Me parecían fósiles rodantes. Llegué a pensar que los multarían cuando el sistema se restableciera. No comprendía que ya no había sistema alguno que restablecer. Regresé a casa. Me senté en el sofá. No tenía nada que hacer. Solo mirar el libro decorativo que el interiorista había dejado sobre la mesa. Nunca lo había abierto, pero esa vez lo tomé entre las manos. Sentí el peso del papel, su olor. Era extraño, pero tranquilizador. Pasaron las horas. Pensé que por la mañana siguiente todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Con la caída total de la red central, la energía del edificio comenzó a fallar y el suministro de agua también. Intenté abrir la puerta para salir, pero el sistema de seguridad no respondía. Mi propia casa se había convertido en una prisión. Esa noche comenzaron los ruidos. Primero pasos apresurados en los pasillos, luego golpes metálicos y finalmente un grito que heló el aire. ¡Ladrones! Me asomé al balcón y vi sombras corriendo entre los vehículos apagados. Gente rompiendo vitrinas, arrastrando cajas, riendo. No parecían hambrientos, sino ansiosos. Era el primer saqueo, el de la oportunidad. Pensé que la policía aparecería en cualquier momento, pero recordé que ellos también dependían del sistema. Nadie llegaría. Los días siguientes fueron peores. El agua se volvió escasa, llovió una tarde y logré recoger algo en el balcón. Comía lo que podía. Los gritos de afuera cambiaron. Ya no eran ladrones, sino súplicas, peleas, llantos. Cada noche el ruido se hacía más cercano. Después de un tiempo incluso los perros dejaron de aullar. Al principio eran decenas. Sus lamentos llenaban el eco de la ciudad muerta. Luego, poco a poco, se apagaron. No supe si los habían comido o si murieron de hambre, pero el silencio que dejaron fue insoportable. En ese nuevo silencio mi mente empezó a hacer inventario de sus propios vacíos. Recordé a mis padres, a quienes programaba llamadas quincenales de 10 minutos porque mi agenda no daba para más. Pensé en los amigos cuyas invitaciones decliné sistemáticamente, ahogada en una rutina que ahora se revelaba como un enorme, estéril teatro. ¿Por qué nadie vino? La pregunta, al principio un susurro, se volvió un estruendo. La respuesta era simple y dolorosa. Yo misma había construido los muros de mi celda ladrillo a ladrillo, mucho antes de que el sistema colapsara. El apartamento no me encerraba, me delataba. Una tarde, creyó oír el runrún lejano de un motor, no uno tosco de los autos antiguos, sino el zumbido limpio y familiar de un dron de vigilancia. Me aferré al barandal del balcón
el corazón galopándome en el oído. ¡Aquí! ¡Aquí! Quise gritar. La sombra se acercó. Y entonces vi que no era un dron, sino un trozo de lona azul enredado en un cable, azotado por el viento. La esperanza se desinfló en el pecho, dejando un vacío más amargo que el hambre. Fue la primera vez que sentí que ya no estaba en mi hogar. Ya no tenía hogar. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era martes o domingo, solo que seguía viva. El dolor duro en el estómago se había vuelto una presencia constante, y las piernas me flaqueaban cada vez que intentaba ponerme de pie. A veces hablaba en voz alta fingiendo que mi asistente aún me escuchaba. Decía, ¿podrías poner mi lista de reproducción? El silencio respondía. El aire olía a óxido y podredumbre. Ya no se escuchaban autos ni pasos. Creí que todos se habían ido. Más bien buscaron ayuda en otras ciudades. Más bien murieron. Una noche, mientras revisaba lo poco que quedaba de mi despensa, encontré una vieja llave. Era la llave mecánica de la cerradura, la que nunca había usado. Era un objeto tosco, pesado, un anacronismo. Sostenerla no me dio esperanza, sino terror. Era la llave que abría mi burbuja, el único mundo que conocía, para arrojarme a las fauces del otro que había estado esperando en silencio todo este tiempo. Miré por última vez el interior de mi apartamento, ese escenario ordenado de una vida que ya no existía. La tomé, temblando, y la inserté en la cerradura. El clic fue áspero, metálico, un sonido primitivo que cortó el silencio como un cuchillo. Abrí la puerta. El corredor estaba oscuro, sin un solo sonido. Di un paso afuera y algo me golpeó al costado. Caí. Intenté girarme, pero el dolor me dobló. Sentí el roce de unas manos pequeñas en mi brazo y una voz infantil gritando a lo lejos. «Mamá, hoy tenemos carne». No sentí miedo, solo una extraña calma. Por primera vez comprendí que el mundo que amaba ya no existía. Hacía mucho que yo tampoco pertenecía a él.